Bien, entonces, bienvenidos nuevamente a la clase. Estábamos viendo el capítulo de estática, hemos visto el concepto de campo eléctrico y hemos visto unos cuantos ejemplos, ¿no? En este caso, en el ejemplo número 5, recordar un poquito acerca de la anterior clase, hemos encontrado que el campo eléctrico generado por una carga puntual, Q, ubicada en el origen del sistema de referencia X y, ¿de acuerdo? Ese campo calculado en el punto P sobre el eje Y, ¿no? Entonces, ese campo eléctrico está dado por esta ecuación. Solamente depende de la variable y. Entonces, solamente depende de esta distancia, de la posición en y, ¿no? ¿Ok? Y depende del cuadrado de y, ¿no? Ok. ¿Qué más? Bien, habíamos recordado también el concepto de vector unitario, ¿no? Entonces, aquí les pongo un poco de los apuntes que vamos a estar en otra clase. El vector unitario en el espacio x, y, z, y también se puede expresar de esta forma. El vector unitario de la dirección x está dada por estas componentes. En x vale 1, en y vale 0 y en z vale 0. ¿Ya? Ese sí. J, de acuerdo, está dada por esta expresión de acá. Esta es su otra notación, el vector unitario en la dirección de y tiene esas componentes. En x vale 0, en y vale 1 y en z vale 0. Y k es el vector unitario en la dirección z. ¿Okay? También se puede escribir como u sub z, aquí hay un error, u sub z, y tiene componentes en x igual a 0, en y igual a 0 y en z igual a 1. ¿Ok? Si trabajamos solamente en el plano, entonces trabajamos en el plano, solamente se analiza estas componentes de acá, es decir, en el plano x, y. ¿Ok? No tiene sentido el último porque sería todos nulos, ¿no? Solamente este sería en el plano x, y. Tiene algunas propiedades estos vectores unitarios. Una de ellas es que su módulo del vector unitario en x, en y y en z son unos, ¿no? Es la característica de un vector unitario. También que el producto escalar entre esos vectores unitarios, i.j, j.i, i.k, j.k, etc., todos los productos escalares entre esos vectores unitarios, ¿de acuerdo? Es cero. ¿Qué significa? Que estos vectores son perpendiculares, ¿no? También existe una relación a través de la relación del producto cruz, o el producto vectorial. En este caso, I cruz J da el vector K. ¿No? Esa es una característica interesante de estos vectores unitarios, ¿no? Eso, jóvenes. Bien, entonces ahora vamos a ver un ejemplo más, es el ejemplo número 6, y nos indica que debemos encontrar el campo eléctrico, ¿de acuerdo? A una distancia z por encima del punto medio entre dos cargas iguales q, separadas a una distancia d. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos cargas, vamos a resaltar. Aquí tengo la carga q y también tengo la carga q. ¿Ok? Estas dos cargas están separadas por una distancia d. Eso es, ¿no? Justo por entre el medio, entre las dos cargas, arriba, está el punto P a una distancia z del punto medio entre ambas cargas, ¿no? Es decir, este z. Del punto medio, entonces, exactamente, nos subimos sobre el eje z a una distancia z. Y en este punto de acá queremos calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico generado por esta carga Q y también generada por esta otra carga. ¿Ok? Eso es. Bien, entonces, a ver, trabajemos con este asunto. Ahora vamos a revisar cómo he resuelto ese asunto. Ok, entonces, a ver, para poder trabajarlo, entonces sería buena idea y llamarlo con subíndice de esas cargas. En este caso, a esta, bueno, azul, a esta vamos a llamarlo Q1, eso, y a esta otra vamos a llamarle Q2. Y empezamos a trabajar, ¿no? A ver, ujú. A ver, jóvenes, una consulta. Necesito utilizar la pizarra para poder hacer esta resolución o podemos utilizar directamente las láminas. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Ya practicaron bastante? ¿Ya se ubican cuál es la técnica?
pizarra, por favor, le dije si era posible. Ok, ok, gracias. No, no, no hay problema, no hay problema. Gracias por contestar. Bien, entonces vamos a utilizar la pizarra para hacerlo un poco más detalle. Bien, esta pizarra les he compartido, ¿cierto? O no, jóvenes? No recuerdo. A ver, revisen para que lo borren. Ayer estaban mensajeándome solicitando que suba las grabaciones, pero no sé si he compartido la pizarra. Parece que no. Parece que no, ¿no? Entonces, a ver, vamos a guardarlo. De repente es de aquí. Vamos a llamar ejemplo 5. Acá sí. A ver, les compartiré de una vez este asunto. Ok, a ver. Bien, ya está. Ya, ok, confianza, vamos a borrar esta pizarra. Bien, vamos a establecer la escala. En la escala nos va a dar el tamaño de la letra. Que se la escala. Bien, entonces vamos ahora a dibujar pues, el sistema. Entonces tenemos dos cargas puntuales ubicadas sobre el eje, vamos a ver, sobre el eje X, ¿no? Entonces este va a ser, vamos a dibujarlo negro, y este va a ser, ¿no? Este que es el eje X, y este el eje Y. El eje Z en este caso, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más? Vamos a colocar el sistema de referencia. Vamos a colocar aquí más X. Y este lado vamos a llamarlo más Z. Ok, aquí es el origen. Y ahora vamos a ubicar dos cargas. Esas cargas vamos a pintarlas de color azul. Simplemente porque resalta. Ok, ubicamos una acá. Ok, y esta tiene una simétrica. Por otro lado. Que más o menos algo así. Es esto. Entonces ahora vamos a colocar una etiqueta. Entonces esta es la carga Q1 igual a Q. Esto va a ser. Creo que alguien me ha dejado su micrófono encendido. Por favor, porque revisarlo. Gracias. Bien, y ahora vamos a aplicar el punto P. Entonces el punto P vamos a colocarlo bien pequeñito para que no haya confusión que esta es una carguita. Ubícalo acá. Ese es. Y ahí ubicamos el punto P. Vamos a copiarnos este formato para escribir el punto P. Ese es. Y creo que estamos listos, ¿no? Bien, entonces con esto ya estamos casi listos para poder trabajar. Bien, entonces hay que calcular el campo eléctrico. Entonces aquí vamos a escribir la ecuación de campo eléctrico. Pues el campo eléctrico es una relación vectorial. Y esto es 1 sobre 4pi epsilon 0, epsilon 0. Y esto multiplicado por una sumatoria desde igual a 1 hasta n, que en este caso n es 2, son dos cargas nada más. Y aquí hay que hacer un cociente, ¿no? Arriba va la carga Q sub i, y abajo va el módulo de un vector elevado al cubo, y ese vector es simplemente el vector r menos el vector r, vector sub i prima. Y aquí arriba va el vector, ¿no? El vector este de acá es el mismo, solo que no es su magnitud, sino es solamente el vector. Ahí va. Perfecto, entonces esa es, muy bien, lo que hay que saber. Bien, entonces va a haber dos términos de ese tipo, ¿de acuerdo? Como igual a 1 e igual a 2. Entonces vamos a empezar a calcularlo, pues. Así, punto grande está. Esto lo decimos. Eso. Bien, entonces empecemos. Primero vamos a calcular el vector r. Ok, hacemos acá, vector r.
Bien, entonces, ¿qué es el vector R? Es el vector que localiza el punto. Entonces, ese vector vamos a dibujarlo por estrategia, para que se note, con rojo. Y el vector posición parte de dónde? Parte del observador de aquí al punto. Entonces, para que se salte, vamos a aumentar un poquito el cursor. De ahí. Y localiza punto. Perfecto. Ahora vamos a dibujar la flechita para que esté clarito el asunto. Y ese es. Fantástico. Entonces nos copiamos el formato de este para representar el nombre. Este es el vector. Vector. R. Súper, ya lo tengo. Entonces ahora puedo dibujar sus componentes. Bien, ¿qué plano es? Es el plano XZ, ¿no? No hay el plano, bueno, no hay el eje Y, ¿no? Bien, entonces la primera componente que sea X, ¿de acuerdo? Okay. La primera componente que sea X y la segunda componente Z. ¿Les parece? O incluimos más un Y, si es que no tienen problemas. X, Y, Z. ¿Así quieren ponerlo o directamente obviamos el Y? Depende de ustedes. Si no les causa problema, entonces ponemos los tres. Ok, los tres entonces. Entonces, ¿cuánto vale en X de este vector? Está solamente en el eje Z, por lo tanto en X vale 0. ¿Cuánto vale en Y? ¿Cuánto vale? Cero también. 0 también, ¿no? Y en Z vale Z. Nada más. Perfecto, una maravilla. Entonces ahora vamos a dibujar el vector R1'. Entonces R, vector 1'. ¿Cuál es ese vector? Entonces ese vector es este que voy a dibujar en azul para resaltar. Eso. Y es este vector, parte del origen y apunta hacia la carga Q1. Ese joven me acerco para dibujar la flechita de ese vector. Este es. Este es el vector R sub 1'. ¿Ya? Entonces ahora vamos a colocar el nombre. Este es el vector R sub 1. ¿Sí? Okay. Lo movemos un poquito para que se note. Y ahí está. Ese es ese joven. Y ahora vamos a colocar sus componentes, ¿no? Bien, entonces vamos a tener componentes X, tiene componente Y y Z. Empecemos por el X. ¿Cuánto vale en X? Ok, no he dibujado, pero ahora lo dibujo para que se den cuenta cuál es su componente. Fíjense, la distancia de separación entre esta carga Q1 y esta otra carga Q2, esta distancia de acá, esta es la distancia ¿de acuerdo? Ok, vamos a colocarlo. Eso es D. Súper. Entonces, si el punto 0 está justo al medio entre ambas cargas, ¿cuál es la posición en X de la carga Q1? ¿Cuánto vale? D dividido entre 2. D dividido entre 2. Fantástico. Eso es de medios, ¿no? Ok, aquí se ha arruinado mi notación, pero ahora lo arreglo. Bien. Y Z, exacto. Ok, perfecto. D partido entre 2. ¿Positiva o es negativa? Positiva. ¿Seguros? Negativo. ¿Seguro? No es positivo. ¿Positiva? ¿Seguro? Positivo. ¿Seguros? A ver, piénselo un poquito. A ver, voy a alejar un poquito el gráfico para que puedan revisar. A ver, presten atención a esto. ¿Qué significa eso? Analícenlo. Negativo.
Creo que alguien quería comentar algo. Les he dejado un rato para que mediten, jóvenes. ¿Alguna muchacha creo que estaba comentando algo? Dígame. Bien. Entonces les digo, a ver, para hacerlo explícito, ¿ya? Obviamente no es muy necesario, pero creo que aquí sí necesitamos. Vamos a colocar una flechita, ¿ya? Vamos a colocar una flechita acá. Ese. Y ese. Entonces, ¿qué significa cuando coloco X más? Significa que todos los vectores que apuntan hacia la derecha, en el eje horizontal, en el eje X, son positivos. Y los que apuntan hacia la izquierda son negativos. Eso significa ese X más, ¿ya? Más X. Y lo mismo en el eje Z. Entonces, todos los vectores que apuntan hacia arriba, en este caso, son positivos. Y los que apuntan hacia abajo, en el eje Z, son negativos. Es lo que significa ese más Z. Pero creo que a veces ayuda un poquito esta flechita para poder interpretar lo que les había, lo que estoy comentando. Bien, creo que ahora está mejor. A ver, vamos a chequear. Entonces, por eso al rato, cuando he dibujado el vector R, he puesto en Z positivo. ¿Por qué he puesto en Z positivo? Porque este vector está apuntando hacia arriba, y hacia arriba, el sistema de referencia dice que es positivo. ¿Ya? En este caso es el vector R es 1', y está apuntando a la izquierda, y mi sistema de referencia dice que a la derecha es positivo, y a la izquierda es negativo. ¿Ok? Bien, como estaban dudando con responder entre más menos, por eso los he hecho dudar un poco más para que puedan analizarlo. Pero ahora está claro que es negativo. Jóvenes, nada siempre. Ok, Sí. ok, fantástico, qué bueno. Gracias por contestar. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar con el vector R, vector sub 2'. Y también hay que identificar cuánto vale su componente X, su componente Y y su componente Z. ¿Ya? Vamos a empezar por X. Vamos a empezar por X. Ah, no, me he olvidado, bueno, con la pregunta, he olvidado completar cuánto vale en X y cuánto vale bueno, cuánto vale en Y y en Z el vector de nuestro 1', ¿no? Bien, en X me dijeron que es menos de medios, también. ¿Cuánto vale en Y? Este es ¿Cuánto vale en Y? 0. ¿Y en Z? 0. Ahora sí, el vector R2'. ¿Cuánto vale en X? Ok, lo tengo que dibujar. Ok, lo dibujo, pues entonces. Lo dibujó. Ok. A ver, dibujamos este supervector. Ok. Voy a dibujar también azul. Entonces, este vector posición también parte del origen del sistema de referencia y apunta hacia la carga U2. Los vectores posición establecen su posición con respecto a un sistema de referencia. Voy a copiarme y simplemente voy a editar el nombre, ¿ya? R2', vamos a llamar. Perfecto. Ahora sí. Como está dibujado, ahora creo que ya se puede calcular fácilmente la expresión para la posición. Entonces, ¿cuánto vale en X? D sobre 2. DM. D sobre 2. Perfecto. ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Eso es fantástico. ¿Y cuánto vale en Y? 0. ¿Y en Z? 0. Perfecto. Muy bien, entonces dicho esto, ya estamos todos listos para poder hacer luego todos los cálculos, ¿no? Entonces ahí se construye. Dime, dime. Y una preguntita, tal vez no se escucha bien al principio del ejercicio, pero si estamos trabajando solo con dos, o sea, pareciera un ejercicio de segunda dimensión, pero si estamos tomando, ¿para qué estamos tomando Y? Ah, ok. Ok, sí, sí, Tenemos que sí, tomar. sí, se nota que no estabas escuchando, ¿ok? Entonces, para poder trabajar con esto, les he hecho la consulta y vuelvo a hacerlo, ¿ya? Y vuelvo a hacer. Entonces, la consulta era la siguiente, ¿ya? Miren, doctor. Entonces, vamos a trabajar con la primera componente X y la segunda componente va a ser Z. ¿Les confunde eso o prefieren que añada el eje C, Y, ¿de acuerdo?
Si es que no les confunde, entonces este sería mejor. ¿Cuál prefiere? ¿Ok? Conteste ahora. ¿Cuál prefiere? ¿Solamente XZ o X, Y y Z? ¿Cuál prefiere usted? X y Z. Ok, usted prefiere X y Z. Ok. Ahora, si no quiere Y, entonces simplemente lo trabajamos como XZ. ¿De acuerdo? Sobreentendiendo que el eje Y siempre vale 1, ¿no? Siempre vale 0. Ok, esa era la consulta al principio, ¿ya? Ok. Bueno. Ok, continuamos entonces con este asunto, ¿ya? Entonces trabajamos con el vector R sub 1' y con eso calculamos la diferencia entre el vector R menos el vector R sub 1', haciendo esa diferencia. Entonces, R menos R sub 1'. Entonces tenemos 0 menos de medios. ¿Cuánto es eso? De medios. ¿Ok? ¿Listo? Ahora en Y, 0 menos 0 es 0. Z menos 0, ¿cuánto es? Z. Perfecto. Con esto, entonces, ahora calculamos el tamaño de ese vector. Entonces, le aplicamos el operador de Pitágoras a esta diferencia de estos dos vectorcitos. Y eso se obtiene a través de la relación de Pitágoras. Entonces, la primera componente elevado al cuadrado, más la segunda componente elevado al cuadrado, y más la tercera componente elevado al cuadrado. A pesar que la segunda siempre va a ser nulo, ¿no? Pero no importa. ¿Ok? Vamos a chequear ese asunto. D partido entre 2 al cuadrado, 0 al cuadrado, y en este caso z al cuadrado. Bien, hacemos un poquito de álgebra. ¿Y qué tenemos acá? Vamos acá. Y lo trabajamos igual. Entonces, esto es raíz cuadrada de cuánto. Entonces, a ver, desarrollo. Ok. Entonces, d al cuadrado partido entre 4 más z al cuadrado. Perfecto. Y hasta ahí. Y tal vez vamos a necesitar también el al cubo de este módulo, ¿no? Entonces, a ver. Si hacemos ese trabajo, ¿eso cuánto es? Entonces, esto de acá lo tenemos que elevar al cuadrado, ¿no? Bueno, no, al cubo. Entonces, esto es igual, 8 nada más, de d partido al cuadrado. Esto partido entre 4, más z al cuadrado. Y todo esto elevado a 3 medios. ¿De acuerdo? Eso es elevado al cubo, jóvenes. A ver, revísenlo. ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Sí? Bueno, vamos a suponer entonces que sí saben, ¿de acuerdo? Entonces, R, ¿de acuerdo? Menos el vector R sub 2 primo. Igual. Entonces, hacemos la diferencia. Entonces, 0 menos d medios. ¿Cuánto vale eso? Menos d medios. Menos d partido entre 2. ¿Ok? 0 menos 0, eso es 0. Y z menos 0 es z. ¿Ok? Entonces con esto ahora calculamos el módulo. ¿Ok? Eso es, este es 2, pero. Y el módulo se obtiene a través de la relación de Pitágoras. La primera componente elevado al cuadrado, más la segunda componente elevado al cuadrado, y más la tercera componente elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale la primera componente? Menos de medios. No se preocupen del negativo porque se va al cuadrado, entonces eso va a ser siempre positivo, ¿no? Y esto es z. Bien, entonces haciendo el álgebra asociada, entonces sale exactamente igual que el anterior. Esto es d al cuadrado partido entre 4 más z al cuadrado simplemente, ¿no? Y luego le vamos al cubo. Este es el asunto. Este es 2.
y exactamente salen nuestros resultados. Todo esto, ¿de acuerdo? Es de cuadrado partido entre 4 más z al cuadrado, y todo esto partido, digo, elevado a la 3 medios, ¿no? Eso es al cubo, ¿no? Eso es jóvenes. Muy bien, ya tenemos ese asunto. Entonces ahora vamos a reemplazar, ¿dónde? Vamos a reemplazar en esta ecuación de acá. Pero aquí lo desarrollo, ¿ya? Para que tengan una idea de qué es lo que tengo que obtener acá. La constante va a ser esta. Ok, vamos a colocar un corchete. Y al interior vamos a trabajar. Aquí arriba tengo 1. Acá abajo tengo este módulo elevado al cubo. No, eso no es cierto. El primero es este de acá. Voy a copiarlo, porque ya lo tengo. Y tengo que multiplicar esto por este vector. Y lo mismo tengo que hacer con otro elemento, esta vez con Q2. Y aquí otra vez este cubo. Y aquí tenemos el subíndice 2. Y aquí tengo esta diferencia de vectores, pero este es con el vector R2', ¿no? Entonces, eso es simplemente aplicar la sumatoria para igual a 1 e igual a 2, nada más, con los términos nada más. Eso es. Bien, entonces lo trabajamos. Entonces, ¿qué tengo acá? El campo eléctrico es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. Ok, vamos a sacar corchetes y ahí empezamos a trabajar, ¿ya? Entonces, estoy trabajando acá, ¿ya? Voy a marcarle para que no me pierda, no se pierda. Estoy trabajando acá. Bien, entonces hago. Arriba simplemente es cos1. Ok, abajo es el módulo de este vector elevado al cubo. Es este de acá, ¿no? Entonces, como ya la tengo, entonces simplemente la copio y le pongo en el denominador. Perfecto. Y aquí simplemente multiplico por el vector, que sería R menos R1'. ¿Cuál es ese joven? Este joven de acá es. Entonces, lo copio y ese es. Ahora más. Ahora nosotros trabajamos con este término de acá, con ese joven. Tengo Q2 en el numerador. Q2. Y en el denominador tengo este vector, el módulo de este vector al cubo. R2R menos R2' al cubo sería este de acá. Y el resultado es este de acá, ¿no? Bien, entonces colocamos como denominador. Y como numerador, entonces va este vector de acá. Este vector de acá es este joven de acá, ¿no? Entonces lo pegamos. Y ese es. Ahora voy a acercarme para ver qué puedo hacer con el álgebra para poder reducirlo. Muy bien, entonces si analizan ese asunto, entonces yo puedo sacar lo siguiente. Q1, ¿de acuerdo? Si recuerdan, el ejercicio es Q y Q2 es también Q. Entonces Q1 y Q2 son iguales a Q, entonces puedo sacar fuera de este corchete. Y también puedo sacar fuera del corchete este denominador, ¿no? ¿Ok? Porque son iguales. Fantástico, entonces lo trabajamos, ¿ya? Entonces 1 sobre 4pi epsilon 0. Perfecto. Y aquí tengo un cosito otra vez. Acá tengo Q. Y en el denominador tengo este asunto que estoy factorizando porque es como R intentar sacar esta. Y lo voy a copiar. Y eso es. ¿Qué queda dentro? Queda dos vectores. ¿Cuáles son? Este vector de acá. Solo este de acá. A ver si puedo marcar. Ese. Más este otro vector de acá. Ese. Perfecto. Fantástico. Ahora voy a prestar atención a estos vectores. Bien, ¿cómo se hace la suma de vectores, jóvenes? ¿Recuerdan? Pues, trivial. Se suma la componente x, ¿de acuerdo? Con el del primer vector, con la componente x del segundo vector. Entonces hay que sumar d partido entre 2 más menos d partido entre 2. Entonces los jóvenes se anulan, ¿no? Luego hay que hacer y con y.
0 más 0, 0. Y esta de acá, z más z. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es, jóvenes? 2Z. 2z. Súper. Bien, entonces voy a copiarme esta última ecuación y voy a borrarle algunas cosas que ya hemos analizado. Ya hemos analizado todo ese asunto. Hasta ahí. Perfecto, hasta ahí. Hemos hecho la resta de estos dos vectores. Entonces vamos a borrar. D medios menos D medios es 0. ¿No? 0 menos 0 es 0. 0 más 0 es 0. Y z más z es 2z. ¿No? Entonces todo esto queda 0,0,2z. Perfecto. Vamos a colocar solamente con esta fracción. 0,0,2z. ¿Están de acuerdo, jóvenes? A ver, medítenlo. ¿Cómo vamos? ¿Está bueno? Sí, perfecto. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a factorizar ese 2z. Vamos a sacarlo fuera de ese paréntesis, ¿ya? Y voy a ubicar aquí 2z ahí. Lo saco fuera. Bueno, si quiero 2xz. Perfecto. Y entonces queda, en lugar de este 2z, ¿cuánto queda? 1. 1. ¿Ok? Aquí es igual 0,0,1. Aquí es igual al vector unitario en la dirección z. Ya, exactamente. Muy bien. Eso es. Entonces vamos a copiar de acá. Y todo eso, joven, vamos a llamarlo K. Entonces esto es K con su sombrerito. Ok, no está muy bueno acá, pero este es. Muy bien, lo logramos. ¿De acuerdo? Entonces este es el resultado final, jóvenes. Ok, entonces voy a dejarlo así. Me parece que es una buena notación. Y vamos a colocar aquí como resultado. Ese es el campo eléctrico. Vector. La flechita no se ve muy bien, así que yo quiero que presten atención. Y colocamos un recuadro ahí para separar todo el asunto. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Está claro? Fantástico. Muy bien, entonces es el campo eléctrico generado por dos cargas, ¿de acuerdo? Puntuales, ¿de acuerdo? Separadas a una distancia d, ¿de acuerdo? Entre ellas. Y el campo eléctrico lo calculamos justamente por encima del punto medio entre ambas cargas, ¿de acuerdo? Y separado a una distancia z, ¿no? Justo acá. Entonces el campo eléctrico en este punto, ¿de acuerdo? Es este de acá. Súper. ¿Dibujamos? Ok, dibujamos. Ahora, jóvenes, si la carga es positiva, ¿de acuerdo? Entonces, si Q es positivo, entonces todo esto es positivo o es negativo, jóvenes. ¿Qué dicen ustedes? Note que Z está sobre el eje positivo, el Z, es decir, Z, este punto de Z, el punto P es positivo. Ok, ok. Bien, entonces Z es positivo y le estoy comentando de que Q es positivo. Entonces, si todo esto es, bueno, si Q y Z es positivo, todo esto es positivo o puede ser negativo también. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? A ver, analicen esas ecuaciones. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Todo esto entonces es positivo? O en un caso puede ser negativo. Suponiendo que la carga es positiva, ¿no? Por supuesto. Muy bien, entonces, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente, el campo eléctrico en el punto P apunta hacia arriba y es positivo. Solamente tiene componentes en el eje Z. No tiene componentes en el eje Y ni en X. Este es el campo eléctrico. ¿Ok? Ahora vamos a colocar. Ese es el campo eléctrico. Ese es. Este, jóvenes. Vamos a quitar este cuadro aquí. Ese es el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces solamente tiene componentes en el eje Z, ¿no? No tiene componentes en el eje X
Tampoco tiene componentes en el eje Y. Muy bien, jóvenes, entonces eso es. Ahora vamos a continuar, ¿de acuerdo? Si hay consultas, me interrumpen, jóvenes, con lo siguiente, ¿ya? Entonces tenemos que calcular el campo eléctrico en este punto, en el punto P, y ahora vamos a hacer otro cálculo, ¿ya? Nos dice que analicemos nuestro resultado, dice analice el resultado, si D es mucho, mucho más pequeña que Z. Entonces, sugerencia, utilicen el binomio de Newton, de acuerdo con estas características, para poder hacer esa aproximación, ¿no? Entonces vamos a hacer. Entonces, fíjense bien acá. Bien, entonces lo que hacemos es lo siguiente, ¿ya? Entonces vamos a suponer que esta distancia D, que es la distancia de separación entre ambas cargas, es muy pequeña comparada con el Z, con la distancia que hay entre el punto medio entre las cargas y este punto P. Es decir, el campo eléctrico, el punto P, donde calculamos el campo eléctrico, está muy, muy, muy lejos, ¿de acuerdo?, de estas dos cargas. ¿Qué significa? La distancia de separación, esta distancia D, es muy pequeña comparada con esta distancia de acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede si ese es el caso? ¿Ok? Bien, entonces vamos a copiarnos, ¿de acuerdo? Para no mover mucho la pizarra. Y vamos a hacer una aproximación, ¿no? A ver, ¿qué tenemos entonces? Aquí. Bien, entonces aquí trabajamos y decimos lo siguiente, ¿ya? Entonces, si, ¿de acuerdo? La distancia D es mucho más pequeña que Z. A ver, aquí está justo esto. D es mucho más pequeña que Z. Entonces, ¿qué implica este asunto, ya? Entonces, esto implica, de acuerdo, que podemos hacer la división entre esas dos cantidades. Para hacer la división entre esas dos cantidades, lo que se hace es hacer que el denominador sea el número más grande. En este caso, D y Z estamos comparando, aquí tenemos un operador de comparación. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿Es D o es Z es más grande? ¿Cuál es más grande, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? Z. Entonces tenemos que dividir D partido entre Z. ¿Para qué? Para que esta cantidad sea muy pequeña comparada con cuánto. Con 1. Entonces, a ambos lados de esta desigualdad dividimos entre Z. A la izquierda queda D partido entre Z y a la derecha queda 1, pues, ¿no? Z entre Z es 1. Perfecto. Una vez que tengamos ese tipo de aproximaciones, podemos hacer dos cosas, ¿sí? Bueno, muchas cosas, pero básicamente dos yo pienso que pueden ser relevantes, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Lo siguiente. A ver, vamos a hacer unos grabatos por acá para que podamos darnos cuenta de qué es lo que vamos a hacer a continuación. En rojo vamos a coserlo para que resaltemos, ¿ya? Entonces, esta última ecuación, esta de acá, nos dice que D partido entre Z es un número muy pequeño, ¿de acuerdo? En este caso, muy pequeño comparado con 1. Es un número finito, pues, ¿no? Imaginemos entonces un número pequeño, digamos D partido entre Z, que sea un número pequeño. Digamos 0.01. Ustedes pueden decir, pero esto no es tan pequeño. Ok, eso es simplemente un ejemplo, ¿ok? Puede haber un número más pequeño que este, por supuesto. ¿Okay? Pero lo que me interesa es lo siguiente. Entonces, si D partido entre Z es 0.01, por ejemplo, esto sí es pequeño comparado con 1, por supuesto. ¿Qué tal si hacemos esta operación? Si esto es conocido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tal si hacemos este asunto? ¿Qué tal si volvemos a hacer el cociente entre D partido entre Z? Pero eso le vamos al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, ¿cuánto queda? Entonces, ¿qué significa? A 0.01 hay que elevar al cuadrado. ¿Cuánto vale 0.01 elevado al cuadrado? A ver, pueden sacar sus calculadoras, hacer esa operación. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, jóvenes? 1 por 10 a la menos 4. Ok, 1 por 10 a la menos 4. A ver, si eliminamos esa notación científica, ¿cuánto sería eso? Eso sería 0.0, 0, 0, 0, 1.
Oye, qué interesante. Súper. Entonces, si usted pone una cota y dice, digamos, que esta cantidad es pequeña para mí, se pone lo que hace algún cálculo y dice con 2 decimales es suficiente hacer un buen cálculo. ¿Ok? Entonces, si este le parece la cota, ¿de acuerdo? Donde define usted que es el valor más pequeño que puede detectar, digamos, el instrumento o la resolución de, de algún programa, lo que sea. Entonces, si usted eleva al cuadrado esa cantidad es mucho más pequeña todavía. Entonces, si esto le dice que es pequeño, esa cantidad pequeña elevada al cuadrado es mucho más pequeña todavía, como puede observar acá. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a definir que d partido de z es pequeño. Eso significa este asunto. Ahora, si elevamos al cuadrado esta cantidad, es una cantidad mucho más pequeña todavía, y por lo tanto podemos esto despreciar. ¿Qué significa? Esto podemos aproximar como si fuese 0. Esto es despreciable comparado, ¿de acuerdo?, con las cantidades finitas que vamos a tener en nuestras ecuaciones. Ok, entonces, a ver, ¿qué significa entonces esto? Vamos a comparar una cantidad finita, por ejemplo, ese 1, ¿de acuerdo?, con otra cantidad más pequeña todavía que esa cota que hemos definido. Pero eso vamos a elevar al cuadrado. Por esa razón. Entonces, d partido entre z va a ser el argumento, elevar al cuadrado. Perfecto. Entonces, si d partido entre z es pequeño, ¿de acuerdo?, muy pequeño, entonces d partido entre z al cuadrado es mucho más pequeño todavía que eso. Por lo tanto, esto podemos aproximar a simplemente 1. ¿Qué significa? D partido entre z al cuadrado es despreciable comparado con ¿quién? Con este 1. Bien, ok, vamos a utilizar ese criterio, ¿de acuerdo? Entonces, lo siguiente. Vamos a borrar ese asunto. Y ya tenemos nuestro criterio para poder hacer nuestra aproximación. Fantástico. Ahora, entonces voy a buscar que aparezca esta cantidad, ¿de acuerdo? Para poder despreciar. Muy bien, entonces, ¿cómo hago ese asunto? Voy a recordar cuál es el resultado del campo eléctrico. Es este de acá, ¿ok? Voy a copiarme para no mover mucho la pizarra y para que pueda trabajar más fácilmente. Exacto, aquí. Aquí vamos a pegar, ¿ya? Esto. Vamos a quitar este recuadro. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en esta ecuación? En la última ecuación vamos a hacer que aparezca el cociente entre d partido entre z. Aquí aparece d cuadrado partido entre 4. Okay, pero no, yo quiero d partido entre z. Ok, súper, súper. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a copiar, ¿de acuerdo? Esto voy a juntarlo, ¿de acuerdo? Entonces tengo un cociente. En el numerador voy a dejarlo 2qz. Y en el denominador voy a quedarlo 4pi epsilon 0. Epsilon 0. Fantástico. ¿Qué más queda? Nada más, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué tengo? Nada más. Aquí, inclusive el K voy a dejarlo aquí. Perfecto. K, sombrito. Lo dejo aquí. Y aquí trabajo. ¿Qué cosa va a hacer? Voy a factorizar, ¿de acuerdo?, de este corchete z. ¿Solo z? No, z al cuadrado. Perfecto. Entonces saco este z al cuadrado fuera del corchete. Como está elevado al cuadrado, z al cuadrado se va a cancelar con este 2. ¿Ok? Se cancela. Pero sale como al cubo. ¿Okay? Queda entonces z al cubo. Eso sale fuera. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Si saco fuera de este corchete el z cuadrado, sale como z cubo. ¿Sí o no? A ver, analícenlo. Si no entienden, entonces me Sí. tienen que decir, jóvenes, ¿ya? Para que pueda hacer más pasos. Pero tienen que hablar. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Oh, a ver. Tal vez podría explicar un poquito más esta partecita, por Ok, favor. no, no, ¿cómo no, cómo no, cómo no? Es que, como no dice nada, entonces estoy pensando que están entendiendo. Ok, fantástico. Bien, elevamos entonces a la 3 medios este asunto. Y dentro voy a factorizar, ¿ya? Entonces un paréntesis lo pongo, ¿de acuerdo? Y dentro factorizo z cuadrado. Ok, z cuadrado. Entonces aquí queda. Entonces queda d cuadrado partido entre 4 por z cuadrado. Más 1. Entonces, fíjense bien acá.
Dentro de este corchete he puesto otro paréntesis y ahí es factoriza z cuadrado. A ver, si reproducen, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Ya? Entonces, este z cuadrado pasa a multiplicar a esto, se cancela con este z cuadrado. Entonces queda d cuadrado partido entre 4. Se reproduce esto. Y este z cuadrado puede multiplicar a 1 y queda z cuadrado. Se reproduce este. Entonces esta factorización es correcta. ¿Cierto o no? ¿Hasta ahí captan o no? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar. Entonces, si captan eso, entonces el siguiente paso vamos a hacerlo. ¿Perdón? Lo siguiente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este 3 medios, ¿de acuerdo? Está elevado a ese z cuadrado y también este paréntesis de acá. ¿Ok? Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a distribuir, ¿de acuerdo? Ese 3 medios. Entonces el 3 medios se distribuye a z cuadrado y se distribuye este paréntesis, ¿ya? Entonces vamos a colocar así, ¿ya? Aquí tengo z al cuadrado y todo esto elevado a la 3 medios. Perfecto. Y aquí tengo otro paréntesis y también distribuyo a la 3 medios. Dentro, ¿qué cosa queda? Queda d cuadrado partido entre 4 por z al cuadrado. ¿Cierto? Y más 1. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho simplemente he distribuido este exponente, está acá, lo distribuyo a este joven y le distribuyo a este joven de acá, a este paréntesis. ¿Cierto o no? ¿Qué dice? ¿Captan? Sí. Ok, fantástico, fantástico. Ok, súper. Entonces, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué cosa tenemos? Lo siguiente. Aquí puedo hacer la siguiente simplificación. Entonces, cuando tengo este asunto, tengo que multiplicar 2 por 3 medios. Cuando multiplique 2 por 3 medios, ¿qué se cancela? ¿Cuánto es 2 por 3 medios? 3. Eso. 2 por 3 medios, estos jóvenes se cancelan y esto queda 3. Estos dos jóvenes, este con este se cancela. Entonces queda z al cubo. Entonces voy a copiarme y voy a editar esto. Entonces todo esto simplemente es z elevado al cubo. Ahora sí me entienden, ¿no? ¿Jóvenes? Sí. Ok, ok, bien, bien. Contesten, jóvenes, por favor. Así vamos a poder trabajar. Si no me contesta, entonces estoy pensando que son muchos pasos que estoy haciendo. Entonces, o estoy muy lento o muy rápido. Entonces, tiene que contestar. Fantástico, entonces tengo ese asunto. Pero ¿para qué he hecho tantas esas cosas? No, bueno, era solo un paso, solo que he sido muy detallista acá. No importa. Ok, pero fíjese acá. Aparece ahora el cociente de partir de z al cuadrado. Aquí. Aquí aparece. De forma natural, ya aparece. Y ni siquiera necesito hacer el binomio de Newton acá. Pero si quieren, lo hacemos. Van a darse cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Ok? Si quieren que aparezca el binomio de Newton, no es necesario, pero como hemos hecho tantos pasos acá, ya cansa un poquito de escribir. Pero igual, vamos a hacer. Voy a escribir esta ecuación de tal manera que este binomio esté en el numerador y para que luego pueda hacer su desarrollo con Newton. Perfecto, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, este paréntesis que está dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar. ¿Cuál sería? D al cuadrado partido entre 4 veces z cuadrado más 1. ¿Y qué pasa con el exponente si este que está dividiendo lo paso a multiplicar? ¿Qué pasa con el exponente, Jotes? ¿Recuerda? A ver, no lo escucha muy bien. A ver, otra vez, por favor. Ok, cambie de signo. Perfecto. Y eso sería 3 metros. Súper. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí voy a aplicar la sugerencia del ejercicio. Fíjense, me dice acá. Entonces, analice y como sugerencia le sugiero que aplique este binomio, esta sucesión, ¿de acuerdo? De Newton. Ok, 1 más x elevado a la n es todo esto, una serie infinita.
¿Se parece? Sí, solo que el 1 está después. Ok, entonces un paso elemental es cambiar este orden. Eso es elemental, pero lo hacemos. Perfecto. Entonces, este 1 pongo adelante. Ok, ¿sí? Y ya está. Perfecto. Ya se parece. ¿Cierto o no? 1 más x elevado a la n. ¿Quién sería x? Todo esto. ¿Y n cuánto sería? Menos 3 medios. ¿Pero funciona también con los negativos y con los fraccionarios? Sí, funciona. Esto es general. Ok. Entonces, vamos a copiar acá abajito ese binomio, ¿ya? Esa sugerencia. ¿Qué dice esa sugerencia? Dice que el binomio de 1 más x elevado a la n, esto es igual, dice, a 1 más n, ¿de acuerdo? Por x, ¿de acuerdo? Más n, puede ser un cociente, ¿no? Más n por n menos 1, ¿de acuerdo? Sobre 2 factorial por x elevado al cuadrado. Más otro cociente, aquí n por n menos 1 por n menos 2, ¿okay? Sobre 3 factorial. Y por x al cuadrado. Bueno, x al cubo en este caso. Más, etcétera. Esto es infinito. Perfecto. A ver, voy a revisar si no me he equivocado. Bueno, aquí vi 1 factorial. 1 factorial es 1, pues, ¿no? Ok, súper. Está bien. Solo que aquí no he puesto factorial, pero no importa, esto lo arreglamos al tiro, ¿ya? Entonces, este es 1 factorial. 1 factorial es 1, pues, ¿no? Eso es igual. Bueno, para que tenga más simetría, ¿no? Y para que se ubiquen qué es lo que sigue después. Lo que sigue después es n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 sobre 4 factorial por x elevado a la cuarta, ¿no? Esa es la forma que tiene. Bien, entonces, si este es el binomio de Newton, entonces esto vamos a aplicar a ese término de acá. ¿A cuál? A este término, no a todo, a este nada más. A este sí es que puedo seleccionar. Vamos a ver, este, ese, justo ese. A ese quiero. Ok, entonces, este binomio va a ser igual a ¿qué? Aquí es igual, a 1, dice, más. Luego aparece un n. Este 1 factorial es 1, entonces simplemente n voy a colocar, ¿ya? ¿Cuánto vale n, jóvenes? En lugar de este n, para que me sigan, para que me sigan. Ahora tengo que hacer este n. ¿Cuánto vale este n? Es este de acá. Ese es n. ¿Voy a checar? Sí, ¿no? Entonces esto es menos 3 medios. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar por x. Este de acá. Ese x. ¿Cuánto es ese x, jóvenes? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No me D decía. al cuadrado sobre 4z al cuadrado. Exacto. D al cuadrado sobre 4z al cuadrado. Perfecto. Ya tengo la primera. Más ahora. Ahora un cociente. Ok, ahora un cociente. Arriba queda n. ¿Cuánto era n? ¿Jóvenes? Menos 3 medios. Menos 3 medios. Fantástico. Ahora tengo que multiplicar por n menos 1. N vale menos 3 medios. Menos 1. Súper. ¿Sobre cuánto? 2 factorial. ¿Cuánto vale 2 factorial? 2 por 1. 2 por 1, que sería 2, ¿no? Fantástico. Perfecto. Ahora, por x al cuadrado. Al cuadrado. ¿Cuánto vale x? D al cuadrado sobre 4z al cuadrado. Sobre 4z al cuadrado. Súper. Bien. Uno más, ¿ya? Uno más haremos, ¿ya? Para que ya se ubiquen, ya. Perfecto. En el numerador, ¿qué tenemos acá? Aquí. N. N es menos 3 medios, ¿de acuerdo? Por, ¿de acuerdo? N menos 1, ¿de acuerdo? Menos 3 medios, menos 1. Y por N menos 2. Menos 3 medios, menos 2. Y sobre 3 factorial. ¿Cuánto vale 3 factorial? 6. 6. Sería 1 por 2 por 3, sería 6. Fantástico. Y por x elevado al cubo. Esto al cubo. Y x vale d al cuadrado partido entre 4 veces z al cuadrado.
Z al cuadrado. Ok, no voy a colocar más. Hasta ahí nada más. Perfecto, hasta ahí. Bien, entonces aquí. Ahora vamos a checar cuánto vale este asunto. Según el criterio que hemos utilizado, ¿de acuerdo? Para poder trabajar, hemos supuesto de que esta aproximación de acá es muy aproximadamente igual a 1, es decir, 1 más esta cantidad al cuadrado es aproximadamente 1. Significa que este término de acá es despreciable comparada con este 1. Entonces busquemos esta cantidad comparada con 1. Si no aparece el 1, tal vez va a aparecer el 2 o el 3, ¿de acuerdo? Pero comparemos con un número finito, por ejemplo, con el 1. Busquemos ese asunto. Fíjense bien acá. Aquí aparece exactamente el 1. Aquí está el 1. Aquí, vea bien, tenemos d cuadrado partido entre z cuadrado. Y además un número por acá. Okay. Aquí tenemos 3, aquí tenemos 2 y 4. Sería 3 partido entre 8. 3 partido entre 8 es más pequeño todavía que 1. Ok, esto va a hacer que esto todavía sea más pequeño todavía. Pero tengo d cuadrado partido entre z cuadrado. Esto ya es muy aproximadamente igual a 0. Esto significa que esto es despreciable comparado con este 1 de acá. ¿De acuerdo? Voy a salir muy junto, pero este es 0. Ok. ¿Aquí qué ha pasado? Aquí aparece d partido entre z, pero a la cuarta. Ok. Qué interesante. Entonces, ¿qué les había dicho al principio, no? Les había dicho que d partido entre z es un número pequeño. Por ejemplo, podría ser, si no me equivoco, les he dicho esta cantidad, 0.01. ¿Ok? Si eso es cierto, entonces d partido entre z, esto al cuadrado, es mucho más pequeño todavía. Y me dijeron que eso valía 0.0001. ¿Cierto, no? Que ahora aparece otra cantidad. No aparece al cuadrado, aparece a la cuarta. Ok, trabajemos entonces con d partido entre z, pero no al cuadrado, sino a la cuarta. ¿Cuánto vale esta cantidad a la cuarta? A ver, ¿me ayudan? ¿Cuánto vale? Sería 0,00000001. Ok, 0. Punto. ¿Seguro 6? ¿No son 7? A ver, Luisa. Son 7 ceros, ingeniero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego aparece un 1. Oye, qué interesante. Entonces, d partido entre z a la cuarta es mucho más pequeño todavía que este que he despreciado. Por lo tanto, esta cantidad de acá, esta cantidad de acá, por supuesto que es despreciable. Esto ya es muy aproximadamente 0. Y esta otra, ¿qué es esto? Es d partido entre z, partido elevado a la cuánto. D partido entre z elevado a la cuánto. A la, ¿lo ves? A la sexta. D partido entre z, porque este 2 por 3 es 6, ¿no es cierto? A la sexta. A la sexta, por supuesto que va a ser mucho más pequeño todavía. Entonces, por lo tanto, esto también es muy pequeña, ¿no? Y despreciable comparado con este 1 que está acá adelante. Ok, entonces todo esto prácticamente es 1. Sí. Okay. Entonces eso vamos a colocar acá ya. Entonces, hasta ahí. Vamos a quitarle este cuadro. Vamos a colocar aproximadamente igual a 1.
Hace rato ya ha aparecido ese término, ¿de acuerdo? Pero he querido ya utilizar el binomio de Newton porque ese es de forma formal, así es la forma de aproximar, ¿de acuerdo? Que se debe hacer. Ok, perfecto. Entonces, esto es prácticamente 1. Si este es 1, entonces reemplazo, ¿de acuerdo? ¿Y qué queda entonces? Queda solamente ese término de acá. Solo esto. Perfecto. Lo pegamos acá. Y ahí tenemos el campo eléctrico acá. Aquí vamos a simplificar un poquito, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos acá? Si se han fijado, aquí aparece un z en el numerador y aparece en el denominador z al cubo. Entonces, simplificamos. Entonces aquí z se cancela con el cubo y queda cuadrado. Y ese es. Lo cancelaré acá arriba para que tomen nota, ¿ya? A ver. Acá. Entonces, este con este queda cuadrado. Por si acaso, ¿ya? Bien, eso es, y ahí tenemos ese asunto. Perfecto. ¿Qué es esto? ¿Qué representa esta ecuación? Voy a rearmar esta ecuación, ¿de acuerdo? Bueno, no rearmar, reordenar, ¿de acuerdo? De tal manera que sea fácil de interpretar. A ver, el campo eléctrico es igual a ¿qué? A 1 sobre 4pi, epsilon 0, epsilon 0, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Tengo un cociente ahí. Voy a colocar 2q, punto, y aquí pongo z al cuadrado. Y en la dirección de z, ¿de acuerdo? Entonces multiplico por el vector unitario. Acá. Y ese es. Perfecto. Fantástico. ¿Se parece un poco, jóvenes? ¿Alguien se parece a esta ecuación? A ver, vamos a revisar los apuntes. Vamos a ir a un ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, hemos pedido calcular el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Generado por una carga puntual ubicada en el origen, y hemos calculado el campo en un punto sobre el eje Y, aquí, exactamente sobre el eje Y. Y la ecuación sale esta. Ahora, esta ecuación comparen con esta de acá. ¿Se parece un poco? La primera, en lugar de Y, es Z. Claro, este ejercicio está sobre el eje Z. Ok, perfecto. ¿Qué más? En lugar de Q, ¿qué cosa aparece acá? 2 veces Q. Entonces, esta ecuación es muy parecida a esta, solo que la carga ya no es solamente Q, sino es 2 veces Q. Y además en el eje Z. Perfecto. ¿Es consistente? Por supuesto que es consistente. ¿Qué significa, jóvenes? Si nosotros hacemos esta aproximación y decimos que este es D, es muy, muy pequeño comparado con esta distancia, entonces, ¿qué significa? Lo que significa es que este punto P está muy, muy, muy alejado. Es decir, este punto P lo alejamos mucho, mucho, mucho del eje, de este punto del origen, nos alejamos. ¿Y qué es lo que va a ver el observador ubicado en el punto P? Lo que va a ver es que estas dos cargas están prácticamente juntas o están separadas por una distancia muy pequeña, prácticamente juntas. Si las dos cargas están prácticamente juntas, la carga total sería la carga Q más la carga Q, es decir, la carga total sería 2Q. Y es justo lo que nos dice el resultado del campo eléctrico. Si Z es grande, si nos alejamos del origen, ¿sí? la carga que observamos en realidad es simplemente la carga total. La carga total va a ser 2 veces Q. ¿Ok? Entonces, esta ecuación es equivalente a este sistema. ¿Qué sistema? Ahora les dibujo, ¿ya? Entonces tenemos el eje X y tenemos el eje Z. ¿Okay? Vamos a colocar las etiquetas para que esté clarito. Aquí está el eje X y aquí está el eje Z. Z. Y lo que depende de esta ecuación de acá es lo siguiente. Entonces, esta ecuación es el campo eléctrico generado por una carga ubicada en el origen, cuya carga es igual a 2 veces Q. 2 veces Q. ¿Ok? Y lo que hemos hecho es calcular el campo eléctrico a una distancia Z de ese origen. Aquí está el punto P. Muy chiquito. Eso representa esa ecuación. Es el campo eléctrico en el punto P a una distancia Z del origen, ¿de acuerdo? Y ese campo eléctrico lo genera una carga igual a 2 veces Q. Entonces, eso es lo que se observa, ¿de acuerdo?
cuando z es muy grande comparado con la distancia de separación entre ambas cargas. Entonces, si nos alejamos bastante, prácticamente esas dos cargas vamos a verlo como si fuesen una sola. ¿Y qué carga tiene? La suma de las dos cargas. Q más Q. 2Q. ¿De acuerdo, jóvenes? Ok, entonces esta ecuación es consistente. ¿De acuerdo? Y ese es. Bien, este es el ejercicio que estábamos resolviendo, hicimos algunos grabatos. Bien, y ahora vamos a chequear a ver si coincide con los apuntes que estaba generando hace días atrás. Bien, entonces exactamente, ¿no? Son los mismos pasos, ¿de acuerdo? Este es el campo eléctrico generado por las dos cargas Q y Q, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la aproximación. Justo hacemos esa aproximación, que les había comentado. Y este binomio es muy aproximadamente igual a 1, ¿no? Y el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Simplemente es esta ecuación que representa el campo eléctrico sobre el eje Z generado por una carga puntual, ¿de acuerdo? Cuya carga es igual a 2 veces Q, ubicada por supuesto en el origen. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es lo que quería mostrarles. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Súper. Muy bien, entonces ahora tengo aquí un conjunto de ejercicios para que ustedes puedan practicar un poquito, ¿de acuerdo? Por favor, les sugiero que hagan una captura de pantalla para que puedan ustedes trabajarlo, ¿de acuerdo? Aquí, si se fijan, les pido que hagan una pequeña aproximación, ¿de acuerdo? Para que puedan reforzar lo que hemos hecho y analicen si es consistente el resultado que obtienen después de hacer la aproximación. Y, por supuesto, lo más importante es interpretar. ¿Ok? El ejercicio 7 también está bastante interesante para que lo puedan trabajar, ¿ya? Son bastante sencillos, así que no tengan pena, ¿ok? Y eso es todo. Entonces, dos ejercicios les planteo como ejercicios para la siguiente clase. Y si tienen alguna duda, entonces con todo gusto hagan sus consultas, ¿ya? ¿Preguntas, jóvenes? Súper. Entonces, no habiendo consultas, entonces nos vemos en la siguiente clase, jóvenes, ¿ok? Vamos a avanzar un poquito más acerca de este tipo de configuración de cargas puntuales, ¿ya? Gracias por su atención. Nos vemos entonces el viernes.